Es la mesa de los viernes y tenemos un montón de temas y hoy tenemos también casa llena. Me da mucho gusto recibir Santiago Zamanillo del Partido de Acción Nacional. Bienvenido. Erika, muy buenos días. José Luis, Álvaro, un gusto estar con ustedes y saludo a tu gran audiencia, Erika. José Luis Fernández Chiquis, ya te estaban invocando. Bienvenido. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por el espacio. Álvaro Colunga de Movimiento Ciudadano, bienvenido. Un gustazo estar contigo, Erika, y un gustazo compartir el espacio con ustedes, chicos. Oigan, tenemos un montón de temas, pero hoy quiero empezar con el que ha estado dando de qué hablar en estos últimos días. Justo lo platicábamos esta mañana con el economista del doctor Raimundo Tenorio, los datos de la pobreza y la marginación. Reporta gobierno federal reporta el INEGI, lo replica el gobierno federal para ser justos con la información, que se ha logrado disminuir en más del 30% del 2018 a la fecha, lo cual sonaría muy bien, pero de inmediato cuando nosotros como medio de comunicación dábamos a conocer este dato, la gente nos escribía y nos decía, ¿dónde? ¿Dónde pasó esto? Porque no lo percibimos. A ver, ¿qué está pasando cuando el poder adquisitivo de las familias, de los mexicanos, las mexicanas, pues no está reflejando en la misma medida el dato que da a conocer el INEGI y que replica el gobierno federal? ¿Ante qué nos encontramos, Santiago? Bueno, tomando en consideración, como comentas, esta estadística que presentó en días recientes el INEGI, en primer lugar sí debemos destacar que se presenta una disminución en la pobreza en México, Erika, que por supuesto desde Acción Nacional celebramos y festejamos, pero que nos tomamos la seriedad del asunto y analizando los datos a profundidad de manera profesional, nos damos cuenta que en realidad el tema de la pobreza en México no es un tema resuelto y por lo que hace a la dimensión social ha quedado a deber. Si bien es cierto que conforme a esta estadística de 2018 a 2024 hay una reducción significativa de la población mexicana que sale de la pobreza, la realidad es que solamente lo hace a la luz de la dimensión económica. Y eso se explica muy fácil pues con todo el paternalismo que ha ejercido el gobierno federal desde Morena, desde la federación, mediante los grandes apoyos sociales, que hoy el presupuesto en 2025 va a costar 835 mil millones de pesos, Erika. Pero el tema de la pobreza no se soluciona solamente con apoyos sociales. Por supuesto que en el PAN los apoyamos, pero tenemos claro que la mejor política pública en materia de desarrollo social para combatir de fondo la pobreza es el empleo. Y en esos rubros es donde particularmente el estudio nos refleja que el gobierno federal ha quedado a deber. Si nosotros analizamos indicadores muy, muy trascendentes, como es, por ejemplo, el tema del acceso a la salud, pasamos de 2018 a 2024 a un 122% más de personas que no tienen acceso a la salud. Pasamos concretamente de 20 millones de ciudadanos a 44 que hoy no tienen acceso a la salud, porque es evidente que el sistema de salud en este país colapsó por meras ocurrencias de este gobierno. Ahora, dime una cosa, porque la mesa de los miércoles decía Gaby Torres de Morena que el Partido de Acción Nacional quería que le fuera mal al gobierno federal, quería que le fuera mal a la presidencia. ¿Eso es cierto? Bueno, a ver, son manifestaciones subjetivas carentes de todo sustento. Por supuesto que en Acción Nacional estamos todos los días trabajando con el único objetivo de lograr el bien común. Es uno de los pilares fundamentales de nuestro partido, de nuestra doctrina y de nuestros estatutos. No tiene sustento esa afirmación y es evidente que desde el Congreso, por conducto de nuestros presidentes, estamos todos los días apoyando aquellas políticas que sí tiendan de fondo a resolver el problema de la pobreza en México. José Luis Fernández, ¿vamos en el camino correcto para combatir la pobreza y la marginación? Bueno, yo creo que sí, la verdad es en que… lo federal y en lo estatal, te lo pregunto. En lo federal y en lo estatal, por supuesto. La verdad es que venimos de una época de más de 30 años de un modelo neoliberal que fue una auténtica fábrica de pobreza, que son muy halagadores estos datos. Yo coincido que no está resuelto el tema, pero vamos por la ruta correcta. Hay una redistribución del presupuesto orientada a atender los problemas de fondo de las personas, los problemas alimentarios, los problemas de vivienda, pero en el sector salud coincido que hay una gran área de oportunidad porque el sector salud es un verdadero problema. Es un sector probablemente el que se recibe con mayor índices de corrupción en el país, que
es uno de los pendientes importantes que tiene este gobierno en la parte federal y que seguramente se está atendiendo y tendremos resultados en los próximos semanas, meses. Pero ¿son los sobre todo, programas sociales realmente un camino para combatir la pobreza y la marginación? yo creo que sí. Mira, la verdad es que ahorita escuchando a Santiago comenta que en el ámbito federal, desde la Cámara de Diputados y del Senado, pues ellos apoyan todo lo que tenga vistos de beneficio para la población, pero la realidad es que votan a favor en lo general, pero en lo particular siempre votan en contra. Es una manera como decir, sí fui, sí acompañé, pero no, y luego después pues se hacen críticas muy grandes desde la comodidad del privilegio, de no tener la necesidad de darle comer a tus hijos sin tener en la bolsa dinero para poder comprar alimento, ¿no? Se critican las despensas, se critican los apoyos directos económicos a los adultos mayores, los programas a los jóvenes que están en un proceso educativo y bueno, sin ver pues todo el horizonte completo. Nosotros creemos que muchos de los problemas que enfrenta este país son gracias a las malas decisiones que se tomaron en estos 40 años de un mal proyecto de gobierno, que hoy estamos enderezando el rumbo y que a nivel estatal hemos tenido unos logros importantísimos. Solamente en los 4 años del gobernador Gallardo hemos logrado, según INEGI y según el Coneval, cuando existía el Coneval, sacar de condición de pobreza extrema a más de 340,000 potosinos, que no es una cifra menor. Y si bien es cierto, cuando salimos al territorio seguimos viendo circunstancias que nos duelen, las estamos trabajando. Y no solo son programas sociales desde el gobierno del Estado, sino también una serie de acciones de inversión en infraestructura, de inversión en seguridad pública, que tienen que ver con el bienestar de las personas. Creo que vamos por el camino correcto. ¿Qué tanta certeza tenemos de que vamos por el camino correcto si desapareció Coneval, Álvaro? Pues es impresionante. Si no tenemos indicadores correctos de cómo está acabándose o abatiendo la pobreza, no vamos a tener un panorama completo. Siempre se va a necesitar de la estadística y siempre se va a necesitar de datos duros. A mí lo que me preocupa de las políticas públicas actuales federales es que son meramente paliativas, no están atacando los problemas reales y de raíz. Creo y sabemos muy bien que la pobreza es multidimensional y multifactorial y no creo que nada más estar en la parte asistencialista económica va a ayudar a las personas a salir de la pobreza. Si bien es cierto, un apoyo bimestral de 6,000 pesos que le está llegando a las familias es muy bueno, no se come con 6,000 pesos en 2 meses. Estamos de acuerdo que no alcanza para aquellas personas que solamente van a depender de ese ingreso por parte de los apoyos federales. Yo creo que aquí hay que cambiar la perspectiva de la política pública. Se necesita también abonar a los empleos, abonar al acceso a la salud pública, abonar al acceso a la educación, porque si no tenemos un pueblo educado, no tenemos un pueblo sano, no tenemos un pueblo trabajador, difícilmente veo que una asistencia económica nos vaya a sacar de la pobreza extrema. Pero a ver, déjenme ponerlo sobre la mesa y lo agarre la pregunta a quien quiera. A ver, dice el gobierno federal y el gobierno del estado que sí están yendo a las causas. Recientemente platicaba con ellos, tanto gobierno federal como gobierno del estado, y nos decían, sí estamos yendo a atender las causas. Y a eso le atribuyen los resultados de combate a la pobreza y la marginación. ¿Realmente están yendo a las causas o no? A ver, por supuesto Santiago. que no están yendo a las causas. En el fondo del tema de la pobreza, la única estrategia real es generando inversión de donde emana el empleo. E insisto, la mejor política pública en desarrollo social es el empleo y es lo que resolverá de fondo a los mexicanos el tema de pobreza. Ahora, ¿cómo se atreve el gobierno federal a decir que está atacando la causa cuando un ingrediente indispensable para que prospere la inversión en este país es dotar de infraestructura mínima de certeza jurídica, Estado de Derecho, organismos autónomos y contrapresos? Y lo que ha venido haciendo a lo largo de los 7 años que ha estado en el poder es precisamente destruyendo todo. Es decir, yo me acuerdo cuando leía Thomas Hobbes el tema de Leviatán, que equiparaba para explicar lo que era el Estado con este monstruo marítimo que iba acabando con todo lo que encontraba a su alrededor. Pues es precisamente como se ilustra hoy el Estado mexicano a la luz de los actos de la Federación. Lo único que quiere es obtener un control absoluto de todo, destruir los contrapesos y que eso desincentiva a todas luces la inversión. Álvaro. Yo creo que, y coincido, estamos en un estado policíaco. A mí me preocupa mucho también la reforma a seguridad pública. Nos están cooptando muchas cosas. Aquí nos está faltando certeza jurídica
para entender, comprender y ofrecer las acciones necesarias para que las personas puedan salir de la pobreza extrema. Necesitamos diagnósticos. Muchas de las personas que viven en pobreza extrema ya tienen oficios. Hay que saber a qué se dedican. Hay que incentivar a las personas desde lo que ya saben, apoyarles para que tengan más herramientas, y necesitamos una política pública incluyente, no nada más asistencialista. José Luis. Bueno, pues solamente yo dejo en la mesa que las instituciones que aquí se defienden, que a las que se les da una gran importancia y se toman sus datos y sus informaciones como verdades absolutas, pues son las mismas que se repartían en los estados y en la federación como botines políticos. Esa es la razón por la que desaparecieron estas instituciones, porque no eran instituciones tomadas con seriedad, eran prácticamente una forma de transitar con los institutos políticos y con los grupos de poder. Lo vimos en el estado de Coahuila con la denuncia que hace el dirigente de Acción Nacional, donde no le cumplen la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la presidencia del órgano de transparencia. Para eso servían estos espacios, eran más que espacios que le sirvieran a la gente y que le puedan servir al gobierno en forma de autodiagnóstico, pues eran más bien espacios para acomodar los compromisos, ¿no? Y la realidad es que estos mismos institutos o organismos autónomos, como se les denominó en su momento, pues absorbían una gran parte del presupuesto del país que bien pudiera estar invertido pues en los temas que aquí han planteado incluso, ¿no? En el tema del desarrollo económico, en el tema de atender las causas desde la visión de Acción Nacional, que yo desde mi punto de vista creo que estamos construyendo un nuevo país que por supuesto que tiene cambios que no son comprendidos y no son aceptados por la mayoría, por una parte importante de la población, pero que la mayoría la respalda, ¿no? Al final de cuentas, ahí están los números, ahí están los datos. La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República es histórica, tiene un gran respaldo en la Cámara de Diputados y de Senadores, se tiene un gran respaldo a estas políticas, por eso se ha logrado modificar el marco jurídico, el marco legal, y como te lo dije en la entrevista anterior, ¿no? Estamos construyendo el edificio constitucional que habitaremos todos durante los próximos años. Santiago, ¿es cierto? ¿Justificaba eso la desaparición de los organismos autónomos? No, a ver, por supuesto que no. La verdad es que fueron decisiones tomadas desde Palacio Nacional, porque muchas de esas instituciones, por supuesto, que evidenciaban el manejo, la opacidad que había en los recursos públicos. Esa es la realidad, Erika. Por supuesto que nunca fueron motines ni cuotas partidistas de cuates. Eso fue lo que ha venido, y así es como operaba el gobierno federal en la administración pasada. La Suprema Corte de la Justicia le frenó muchas reformas que atentaban contra libertades y derechos consagrados en la Constitución, y bueno, decidió, por supuesto, a la luz de una demagogia de democratizar el Poder Judicial, pues controlarlo, tomarlo y hacerlo pedazos. Lo mismo pasó con el INAI y con cualquier órgano autónomo. Hoy la novedad, y ya lo único que queda, ahora sí que es el clavo del ataúd, mi querida Erika, van por la reforma electoral, donde evidentemente pues van a debilitar al Instituto Nacional Electoral, cooptar al árbitro electoral, y entonces ahora sí destruir la democracia que sí existió y que tuvo su cúspide en 2000 en este país. ¿Se está destruyendo la democracia, Alberto? ¿Coincides? Coincido que está destruyéndose los pesos y contrapesos que necesita para que una democracia surte efecto. Si no tenemos espacios de crítica, no tenemos espacios donde podamos estar cuestionando, vigilando los recursos, transparentar el ejercicio de los recursos, creo que difícilmente podremos tener una democracia real. Podremos tener una simulación de democracia, pero no una democracia real. Si no nos fijamos bien, al gobierno federal actual no le gusta la crítica. No le gusta que sea vigilado, no le gusta que sea controlado, necesita el poder absoluto y lo tiene que controlar desde Palacio Nacional. Oigan, pero justo ayer decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que él está controlando a México, que él está controlando a México y a Canadá. José Luis Fernández, ¿qué representa esto? No, pues nada, no es correcto. La realidad es que yo veo una presidenta que ha sido firme, enfática, con posturas muy importantes ante pues los embates de tener una relación tan tóxica como la que se ve con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero creo que el gobierno federal lo ha sorteado de manera correcta. A final de cuentas,
estamos en tiempos de cambios, de transformación, donde pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena y me quiero devolver un poquito al tema de la reforma electoral porque ya lo pusieron aquí mis compañeros, mis amigos en la mesa. Pues nada más pedirles que leamos bien la propuesta que venga de parte de la Cámara de Diputados cuando se está discutiendo esa iniciativa, pues que la leamos bien y la interpretemos de manera correcta, porque te quiero recordar que hace 3 años aproximadamente se discutió una reforma electoral en San Lázaro, en donde a mi partido se le acusó de querer imponer artículo donde lo denominó la oposición como la vida eterna, ¿no? Pero pues te quiero decir, Erika, que la consecuencia de que si ese artículo hubiera prosperado, pues no existiera mayoría calificada en ninguno de los 2 cámaras, ¿no? Oye, pero ¿cuál leyeron de reforma manera electoral? ¿La de la presidenta o la de la Cámara de Diputados? Si te lo La que pregunto vamos a porque formar todos juntos. Ricardo Monreal advertía cuando la presidenta dijo va a ir y la vamos a construir de la mejor manera. Ricardo Monreal dijo esta semana se la vamos a modificar. Pues ¿De sí, qué lado van a estar los aliados en el caso del Verde? Pues digo, ¿De la presidenta o de Ricardo Monreal? primero habrá que ver que llega, ¿no? La realidad es que yo veo con buenos ojos la idea de que haya una comisión especial que se dedique a generar una serie de foros por todo el país, que acompañaremos, en el caso personal yo le acompañaré en San Luis Potosí estos foros para poder recoger el sentimiento de la gente y después, una vez que llegue a San Lázaro, la discutiremos, ¿no? En este momento es bien difícil emitir alguna opinión sobre algo que todavía no existe, que todavía no está. Pero más o menos lo mismo pasó con la reforma electoral, ¿no? En algún momento parecía incluso, y yo lo decía en este espacio en su momento, que la presidenta no la quería, ya incluso planteó un plan C, modificamos llevamos elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos cómo nos va y luego le damos a lo demás, pero había una promoción por parte de Andrés Manuel López Obrador, por parte de los fieles a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto realmente la reforma electoral fue de la presidenta o qué tanto fue una piedra que le aventó su antecesor y que tuvo que cachar? No, la reforma electoral es necesaria, definitivamente. No, perdón, la reforma judicial, ¿qué tanto fue una herencia del expresidente López Obrador? La reforma al Poder Judicial se realizó en periodo del presidente López Obrador. Esta reforma, incluso pero su la elección decreto, la tuvo que vivir. Sí, por supuesto, como muchos de los cambios de poder, ¿no? en el país. A ti te toca ejecutar lo que la administración anterior dejó en firme, ¿no? La reforma al Poder Judicial ese decreto fue firmado por el presidente López Obrador. Pero la presidenta decía, vámonos primero con la Suprema Corte y luego vemos lo demás. Y ustedes dijeron, no, los legisladores federales me refiero, vámonos con todo. Pues sí, la verdad es que es un ejercicio que dejó mucho aprendizaje, que yo creo que se va a seguir transformando y se va a seguir modificando de esta manera. Ayer nos decía el presidente del tribunal en San Luis Potosí, nos decía 56 millones de pesos para liquidar a los que se van a ir porque no quedaron en la elección de esta reforma. Y le decíamos, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Y nos decía, pues vamos a ver con la Secretaría de Finanzas, porque no lo tienen en la bolsa. También mucho costo. Pero al final de cuentas es costo-beneficio, Erika. Tenemos que ser conscientes de que una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos en el país, sin duda alguna, es el Poder Judicial. Si tú vas a cualquier colonia de San Luis Potosí, se van a quejar de que cuando hay una persona generando inseguridad dentro de su colonia y llega la policía y lo detiene, pues hay una puerta giratoria terrible que le corresponde al Poder Judicial esa responsabilidad. Entonces, no podemos cerrar la pinza de la justicia y de la seguridad sin un Poder Judicial que sea eficiente. Entonces yo creo que al final de cuentas va a ser benéfico. Quiero meter este tema a la mesa, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, a ver, dice José Luis Fernández, es el Poder Judicial una puerta giratoria, pero vimos el caso de Israel Vallarta, donde no fue el Poder Judicial, sino la Fiscalía. Lo que se determina a final de cuentas es que no había sostenido a la Fiscalía pruebas suficientes para mantener en prisión, para declarar culpable a Israel Vallarta, con todo y los 6 testimonios que ahora el fiscal general de la República dice, pues vamos a presentar una impugnación, vamos a buscar la manera de recomponer esto, pero realmente el problema está en el Poder Judicial, está en las Fiscalías, ¿dónde está? Es un tema que quiero meter a la mesa cuando regresemos de la pausa. Estamos de regreso en la mesa de los viernes y a ver, ya habían puesto un tema sobre la mesa que aunque no era, pues lo voy a incluir, no era lo que teníamos planeado, pero a ver, realmente la reforma al Poder Judicial mejoró, hizo más eficiente el sistema de procuración e impartición de justicia cuando tenemos casos como el de Israel Vallarta, y lo menciono porque es el emblemático, ¿no? El que todos podemos ver, el que todos conocimos desde cómo se dieron las cosas hasta ahora. ¿Realmente el problema está en los juzgadores o está en las fiscalías, en cómo se integran las investigaciones? ¿Realmente resolvimos el problema? ¿Quién sabe? Santiago.
A ver, realmente no se resolvió el problema porque está la evidencia, Erika, compañeros, de que cuando son liberados algunos criminales que durante su proceso no es al margen de la ley, siempre es a la luz de las constancias, malas integraciones de las fiscalías, violaciones a derechos humanos fundamentales, lo que lo arroja. Israel Vallarta no fue exonerado. En ningún momento se ha dicho que Israel Vallarta sea inocente. Israel Vallarta salió por violaciones procesales, como salen estos criminales de la cárcel, y que no tiene un tema que ver con el tema judicial. Es un tema de deficiencia en la investigación, en la aportación de elementos y en cómo se integran las carpetas. José Luis Fernández. Bueno, yo creo que lo vamos a ver a partir del mes de septiembre porque los electos van a tomar protesta en ese mes, ¿no? En el ámbito federal será el 1 de septiembre y en el ámbito estatal será a mediados, 15. ¿No? Entonces, a partir de ahí pudiéramos tener alguna evaluación de cómo se va a comportar el Poder Judicial en esta nueva época, pero yo te quiero decir, Erika, vayámonos a revisar la propia historia de la Corte. Yo no soy abogado, aquí tiene Santiago una ventaja, por lo menos sobre mi persona, porque yo no soy abogado, pero cuando tú revisas el texto donde la Corte escribe sus criterios, que es la jurisprudencia, te das cuenta que el 95% de estos criterios tienen que ver con formas de evadir pagar impuestos, salir de la cárcel cometiendo delitos. Solamente el 5% tiene que ver con temas sociales, de garantizar los derechos de las personas a acceder a la vivienda, a la salud, a la educación. Entonces, nuestra Corte durante los últimos años fue escribiendo una historia verdaderamente terrible, ¿eh? Y ahí están las constancias. Lo que dice Santiago es completamente correcto. Se liberan criminales a la luz de legislaciones y de criterios tomados por los propios juzgadores durante muchos años que ponen en graves complicaciones a la sociedad. Y eso es precisamente lo que queremos modificar y lo que queremos cambiar. Para allá vamos. ¿Coincides, Álvaro? Para nada. Yo siempre he dicho que las personas que tienen que ocupar cargos de juzgadora, cargos de fiscalías, necesitan ser súper profesionales, doctos en derecho. No puede haber una persona electa nada más porque fue designada de esa manera y no Decía saber el nada. expresidente, basta con que sean egresados de las facultades de Derecho. Falta la experiencia. No puedes nada más egresar, necesitas la experiencia. Y los ministros como Arturo Saldívar, mis respetos, emitieron las mejores jurisprudencias y sentencias de la Corte para garantizar derechos. La Corte de los últimos 20 años fue una Corte garantista. Difiero por completo en que solamente era para evadir impuestos. Creo que fue una Corte súper garantista que le dio acceso al matrimonio igualitario, le dio acceso a la identidad de las personas, le dio acceso a la salud pública de las personas, donde un Estado fallido en acceso a las medicinas, la Corte obligaba al IMSS, al ISSSTE, a servicios de salud, a garantizar accesos a vacunas, a medicamentos contra el cáncer, todo por una Suprema Corte que era eficiente, que conocía. Si el caso del señor Vallarta está lleno y plagado de deficiencias desde las fiscalías, me parece muy bien que un juez revise, cheque y diga, esto está mal integrado, porque al final del día estás violando derechos humanos, violando garantías individuales, garantías de las personas procesadas y necesitas integrarla bien. Perfectamente no está exonerado, sí necesita hacer otra vez una revisión por parte de la misma fiscalía, apoyar a la víctima, porque es todo un tema complejo el proceso penal. En este caso también estás vulnerando los derechos de la víctima y creo que la víctima es la que va a hacer la revisión para que se le hayan garantizado sus derechos para la procuración de justicia. Seis testimonios de personas que fueron secuestradas por Israel Vallarta, decía el fiscal general de la República, y que ahora pues tendrán que ir a la apelación a ver qué es lo que prospera, pero que por lo pronto Israel Vallarta ha sido puesto en libertad. Hablando precisamente de reformas, llama la atención justamente la forma en la que ahora la está planteando la presidenta de México en el tema electoral, en donde dice, integra una mesa más allá del Congreso de la Unión, integra una mesa de trabajo y dice, vamos a revisarla y vamos a socializarla. Creo que por ahí ya va un buen mensaje por parte del gobierno federal, ¿no? De decir, pues por lo menos la vamos a debatir y la vamos a discutir, pero me preocupa esta parte del amago y de la amenaza del mismo grupo de Morena, de decir,
pero pues nosotros la podemos modificar. A ver, al expresidente no le movía ni una coma. Es más, hubo testimonios así, ni siquiera interpretaciones, testimonios de una legisladora que reconoció no haber leído la iniciativa de reforma al Poder Judicial y que dijo, pero pues del ChatGPT ahí nos dio las líneas principales y así la aprobamos porque confiaban en el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ese nivel de decir, pues sí es cierto, ni siquiera alcanzamos a leerlas, pero confiamos y no nos movimos ni una coma. ¿Qué está pasando al interior del Poder Legislativo que ahora sí a la presidenta se las quieren modificar? José Luis Fernández, pues tú estás ahí. Bueno, todo lo que llega a San Lázaro es revisado por los grupos parlamentarios y evidentemente cada uno de los grupos parlamentarios ponen y señalan algunas circunstancias y algunos aspectos y a través de múltiples instrumentos legislativos se puede modificar una iniciativa, ¿no? En este caso lo que yo resalto es que desde el gobierno federal se va a hacer un trabajo importante de recopilación de información, de sentir el ánimo de la gente, de la sociedad, a través de una gran cruzada de foros donde podrán recoger el sentimiento de la gente y podrán plasmarlo en una iniciativa que seguramente llegará a la Cámara de Diputados, entendería yo que llegaría ahí en una primera instancia, sí, para hacer una revisión profunda de lo que se nos está enviando. Antes, ¿cómo ocurría, Erika? Otra vez me tengo que regresar al pasado, pues la hacían en la oficina de la presidencia, el área jurídica del presidente o de los presidentes anteriores y te la enviaban incluyendo a Andrés Manuel López Obrador. Incluyendo a Andrés Manuel. Entonces hoy hay un contraste importante en el estilo de gobierno de Claudia Sheinbaum que yo creo que es correcto y que creo que va a ser de beneficio para el país. Finalmente, porque no podemos dejar este tema de lado, hablando de los retos que enfrenta Claudia Sheinbaum, está esta presión por parte de Estados Unidos. Ya lo decíamos ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que pues, México hace lo que ellos le dicen en materia de inmigración, de seguridad e incluso en materia comercial, porque hasta lo aclara y lo pone así con énfasis, ¿no? Y a la par, pues estas alertas de viaje hacia nuestro país, hacia varias entidades, incluyendo San Luis Potosí, donde lo incluye dentro del concepto de la delincuencia organizada, de los grupos que Estados Unidos ha llamado como terroristas. ¿Qué representa esto para San Luis Potosí, Álvaro? Un gran problema. Creo que estamos enfrentando y yo espero que nuestro gobierno estatal lo pueda sortear bien y garantizar y bajar ese nivel en el que nos tienen contemplados. Pero hay 4 clasificaciones sobre las que emitió Seguridad de Estados Unidos. Nosotros nos encontramos en la segunda, donde reconsideremos viajar a San Luis Potosí, ¿no? Creo que debemos entregar certezas jurídicas y certezas reales en temas de seguridad. Creo que la alza en temas de seguridad en San Luis Potosí lo hemos visto que ha estado en ascenso. Creo que no es una mala percepción, creo que es una radiografía en ese caso certera, pero por el caso de que Estados Unidos quiere ver al mundo que él controla toda América del Norte, creo que es totalmente la política de Donald Trump la que quiere poner su poderío sobre todo lo demás, cuando sabemos que no es cierto. Nosotros creemos que la presidenta en ese caso está haciendo un avance tremendo. ¿Y el Estado? Me refiero al Estado de San Luis Potosí. Yo creo que el Estado que necesita transparentar el ejercicio de seguridad pública. Necesita reforzar los temas claves, sobre todo con los temas más dolientes, que son las desapariciones forzadas. Creo que ha habido demasiadas. Tiene que estar garantizando un estado de seguridad tremendo. Sobre todo tener avances sobre todas estas hallazgos que se han encontrado, por ejemplo, en Matehuala, las fosas clandestinas. Necesitamos tener certeza en lo que está haciendo en tema de seguridad y no lo veo tan transparente, no lo veo tan eficiente. Hay que reforzar sobre todo ese punto de seguridad. José Luis Fernández. Bueno, primero que nada, el capítulo en el que se clasifica San Luis Potosí en los términos que comentaste, pues están los 32 estados, no es un tema específico de San Luis Potosí, pero yo me quiero meter aquí al tema local. Desde hace 4 años ha cambiado la política en materia de seguridad pública en San Luis Potosí. Siendo yo diputado local, me tocó empujar una reforma constitucional para que naciera el cuerpo de seguridad pública que tenemos hoy, que es la Guardia Civil Estatal, al que se le equipó
y se le ha invertido una cantidad muy importante de recursos. Yo le pido a la gente que nos está escuchando pues que recuerde el equipamiento que tenía la Policía Metropolitana, por ejemplo, que era la anterior Policía Estatal, y lo contraste con la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil es una corporación que hoy tiene capacitación permanente, que tiene el equipo suficiente para poder enfrentar los retos tan importantes que tenemos en materia de seguridad, y yo creo que hay resultados importantes. Es muy difícil hablar de resultados en seguridad pública porque la seguridad pública es un tema que hoy estamos en una condición y mañana estamos en otra completamente diferente. Es muy difícil controlarlo, pero pues yo quisiera que nos contrastáramos con los estados que tenemos alrededor de San Luis Potosí, ¿no? El caso de Guanajuato, el caso de Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, que han tenido problemas muy graves en materia de seguridad pública, y creo que en San Luis Potosí se están haciendo las cosas de manera correcta. Yo no creo que sea un problema resuelto, pero creo que vamos por buen camino, y por lo pronto veo una gran intención del gobierno del estado, del gobernador, en tenerlo como una prioridad en la atención del gobierno, y lo veo reflejado en inversión, en capacitación y en un modelo de seguridad pública que, con el complemento de un nuevo poder judicial, creo que va a dar buenos resultados. Santiago Zamanillo. Bueno, a ver, sin lugar a dudas no podemos cegarnos a la realidad siempre se impone, por más narrativa que nos quieran plantear, la realidad se impone al final. Y el tema de seguridad nacional, de seguridad pública en este país es uno de los grandes temas que se ha quedado de ver a la ciudadanía, sin lugar a dudas. Hoy el país, sin llevar esto al extremo, no quiero exagerar, Erika, te lo digo de verdad, está ensangrentado. Hay estados en este país como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, que verdaderamente hay más muertos que en donde hoy se viven guerras como Irak y Ucrania, como Rusia y Ucrania, Israel y Palestina. Es una realidad, es terrible lo que estamos viendo, y bueno, es producto de varias cosas. Esta brillante idea de abrazos a los delincuentes y no balazos, pues bueno, hoy tenemos el reflejo de estas malas políticas, de esta sumisión al crimen organizado, pues que nos tiene en un estado de violencia sin precedente, no hay duda de eso. Ahora, hay un tema que también es importante insistir, lo planteé la vez pasada. La seguridad pública en este país es una responsabilidad concurrente de los 3 niveles de gobierno. O sea, no es posible que nos estemos echando la pelotita entre los municipios y el Estado, o entre los municipios y la Federación. Es una responsabilidad que atañe a todos los niveles de gobierno, Erika. Y lo que sí es evidente es el desinterés que ha tenido la Federación debilitando a nuestros policías estatales, que también ya está demostrado no ha servido. Debemos, los diputados, los senadores, sobre todo, que son los que representan a las entidades, los senadores representan a las entidades frente a la Federación, pelear y pugnar por recuperar estos financiamientos que son indispensables para prosperar y avanzar en la lucha y el combate a la delincuencia. La etapa que hubo más recursos a las policías estatales fue el 2003, Erika. Fue un presupuesto a nivel nacional de 46,000 millones. Hoy solamente se le están destinando 1,200 millones. Ese es el interés de la Federación para responder a este problema. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Como siempre, nos quedamos con el hilito tendido para la próxima semana. Y bueno, pues la próxima semana estaremos platicando. Gracias, José Luis Fernández. Aquí estaremos con mucho gusto, Erika. Gracias, compañeros. Nos veremos la próxima semana. Álvaro Colunga, muchas gracias. Siempre a la orden y un gusto compartir con ustedes. Santiago Zamanillo, Erika, muchas gracias. Muy agradecido con la invitación. Un gusto, mi chiquis, Alvarito, estar con ustedes. Y nos vemos la próxima. Y ya nos quedamos con el hilito tendido en el tema de seguridad para la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y nosotros regresamos para platicar también de qué está pasando justamente en la capital potosina y algunos de los programas que están en marcha. Enseguida volvemos.